Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Omar Vidal, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza en México, WWF. Omar, platícanos. México tiene una mega biodiversidad. Lamentablemente en muchas regiones del país esto se está perdiendo y pues están haciendo esfuerzos, pero de pronto no son suficientes. México, como bien lo dice, es un país privilegiado por sus recursos naturales. Dentro de esos recursos naturales se cuenta la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Somos el cuarto país más biodiverso del planeta y el segundo en diversidad de ecosistemas. Es una responsabilidad muy importante, pero también debe ser un motivo de orgullo. Tenemos retos muy importantes como tienen los países tropicales en donde está esta biodiversidad. Tenemos retos sociales, económicos para la gente mexicana que depende de esa biodiversidad. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre usar nuestros recursos naturales pero también preservarlos para las futuras generaciones. Antiguamente esto no se usaba y tampoco se encontraba la relación que podría haber entre biodiversidad y pobreza. Ahora lo tenemos muy claro en algunas partes. ¿Cómo puede la biodiversidad no acabarse con la pobreza y al contrario, ser un motor para que las zonas más marginadas puedan tener recursos de una manera amigable? No únicamente vinculada con la pobreza, yo empezaría diciendo que la biodiversidad y lo que ofrece la biodiversidad es la clave para la sobrevivencia de la especie humana, pero también para los procesos evolutivos de la Tierra. Si no preservamos a la biodiversidad, la evolución no va a continuar dándose. Algunos investigadores han descrito a la biodiversidad como un manual para manejar, para administrar bien la Tierra, un manual con muchas hojas, en donde cada una de estas hojas es una especie. Al arrancar una de estas hojas, al extinguir alguna de estas especies, perdemos esa cantidad de servicios que esta especie da a otras especies y a los humanos. Entonces, por eso es que al mantener la biodiversidad entendida no únicamente hablando de especies de plantas y animales, sino todos esos entramados de relaciones que hay, estamos asegurando, por un lado, servicios ambientales como oxígeno, por otro lado la absorción del carbono y por otro lado muy importante relacionado con la pobreza es en México y en muchos países del trópico en donde hay alta biodiversidad, esa biodiversidad se encuentra donde hay comunidades marginadas, bosques, ríos, océanos que requieren de los recursos que aportan para opciones de empleo, para alimentarse. Entonces, definitivamente, el capital natural representado por esa biodiversidad y esos servicios ecosistémicos son la clave para resolver la pobreza. La historia de la Tierra tiene miles de años de evolución, sin embargo, los científicos también y ambientalistas pues han declarado en los últimos años a la última era antropogénica, porque en menos de 100 años, 200 años desde la revolución industrial, las cosas se han deteriorado demasiado. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, tiene miles de millones de años la historia de la vida en la Tierra. Estamos llegando a un momento en donde no habíamos tenido tanta diversidad en la historia de la vida en el planeta de especies de animales y vegetales. Entonces, por un lado, tenemos una gran biodiversidad, pero por otro lado, es posible que nos estamos acercando a un momento llamado antropogénico en donde vamos a estar perdiendo cantidades importantes. Nunca en la historia conocida de la Tierra se habían perdido especies al ritmo que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Yo diría, la mayor parte, si no todas, las amenazas son de origen humano. En primer lugar, la pérdida y degradación del hábitat. ¿Por qué? Por el cambio de uso de la tierra para agricultura, para ganadería, para desarrollos costeros no sustentables. Segundo, el cambio climático que impacta a las especies porque fragmenta los hábitos. Tercero, la sobreexplotación, ya sea pesquera, ya sea dulce acuícola para peces, etcétera. La introducción de especies invasoras, especies de otras partes del mundo que llegan a áreas en donde no estaban y compiten. Entonces, estos factores se combinan y representan una amenaza muy importante para la biodiversidad. Por otro lado, tampoco es que estamos ante una situación sin solución. Tenemos la capacidad, tenemos la tecnología y sobre todo tenemos el conocimiento
sabemos cuál es el impacto que estas amenazas de origen humano tiene sobre la biodiversidad. Está en nosotros enfrentarlas. Está en nosotros enfrentar el cambio climático y disminuyendo la cantidad de gases de efecto invernadero. Está en nosotros mantener un uso adecuado de los recursos pesqueros, de los recursos dulceacuícolas. Está en nosotros evitar la deforestación. Entonces, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, lo que necesitamos es realmente un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente de la humanidad para concentrarnos en conservar esa biodiversidad. Y esto es posible, necesitamos políticas públicas, necesitamos mejores leyes o que si se cumplan, de pronto la CONAMP o la Semarnat no se dan abasto con tantas áreas protegidas. ¿Qué hacer? Tenemos leyes, tenemos políticas públicas, hay muchos tratados internacionales, está la conferencia sobre biodiversidad y a pesar de eso estamos perdiendo la diversidad. Me parece que el factor más importante aquí es que la gente no conoce realmente en el mundo lo que representa la universidad, la biodiversidad. No conoce el papel que juega en la evolución. ¿Me puede retomar? Me parece que la gente no conoce. Me parece que la gente no conoce suficiente en el globo terráqueo los retos que tiene la biodiversidad, pero sobre todo lo que perdemos cuando se extinguen las especies. Si no tenemos ese nivel de conocimiento a nivel de los millones y miles de millones de personas, no vamos a poder realmente tener la presión sobre los gobiernos, la presión sobre los actores sociales para que cumplan esas normas que en primer lugar se han establecido. Entonces, lo que hace falta es que la ciudadanía tenga mayor conocimiento, o sea, sepa realmente desde la palabra biodiversidad qué significa y lo que tenemos en México. Y que la valore y que se dé cuenta que estos recursos naturales los tenemos, nos los entregó la generación anterior y se los tenemos que dar a las próximas generaciones, por lo menos en el estado que lo recibimos nosotros. Ese no es el caso, pero de nuevo, es una cuestión de darle visibilidad a estos temas, de que la gente entienda cuál es el impacto de arrancar una de esas hojas, que es una especie de este manual de cómo manejar la vida en la tierra. Por ejemplo, un caso, el asunto del manglar. México tiene, tenía miles de hectáreas de territorio de manglares. Lamentablemente en los últimos 30 años se ha perdido una gran cantidad, ahora quedan muy pocas hectáreas por lo que se tenía antes. Podemos mencionar el estado de Veracruz, Villahermosa, el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, el mismo Quintana Roo, muchos lugares donde el manglar se ha perdido por intereses económicos, por la industria agrícola, por muchas cosas. ¿Qué hacer ahí? Bueno, tiene que ver con lo que estamos mencionando ahorita. Los manglares, como los arrecifes coralinos, como los bosques, son bienes públicos, son bienes para todos, no son propiedad de un particular para que los destruya para construir X desarrollo turístico o lo que queramos. Yo creo que hay normatividad en México que tiene que hacerse cumplir, hay normatividad para evitar que este tipo de ejemplos como los que has mencionado, donde estamos perdiendo manglar, y definitivamente en la legislación falta algo muy importante, que es cuál es el impacto, cuál es la responsabilidad que una persona o un grupo tiene al destruir uno de estos ecosistemas. Las multas que tenemos no son suficientes, la legislación tiene que incluir un mecanismo que evite que los particulares o el que sea vaya a destruir estos ambientes, ecosistemas que son un bien de la nación, son el capital natural de la nación. En el caso, por ejemplo, hace unos meses estuvimos en Cuatro Ciénegas, no sé si conoces Cuatro Ciénegas, en Coahuila. ¿Qué nos dices de este bellísimo lugar en donde hay una guerra por el agua, en donde hay pugnas de poder, en donde hay una industria lechera muy fuerte que está acabando con el agua de la región a través de la compra de forrajes a los campesinos, también los campesinos como medio de vida? ¿Qué me dices a todo esto?
Bueno, eso no es únicamente restringido a Cuatro Ciénegas, lo podemos ver también en marismas nacionales, estos manglares y humedales que tenemos en Nayarit, lo podemos ver en el Alto Golfo de California, lo podemos ver en Holbox. Tenemos una cantidad de estos ejemplos y desafíos para México. Cuatro Ciénegas es un ecosistema único en el planeta. Las condiciones de evolución que se dieron hace cientos de millones de años hicieron que las especies que están ahí son endémicas, no existen en ninguna otra parte del mundo. Estas pozas albergan una diversidad y unos ecosistemas de estas colonias de bacterias muy importantes. Creo que el tema del agua en Cuatro Ciénegas es fundamental, pero el tema de agua en todo México es fundamental, sin contar con el cambio climático. Me parece que los productores de leche y los productos, los que están sembrando alfalfa, tienen que buscar soluciones junto con los grupos de conservación, junto con el gobierno y con los residentes locales. Cuatro Ciénegas es uno de estos lugares que México no puede perder, porque es un ecosistema muy importante para México y para la humanidad entera. ¿Qué hacer ahí? Tú, como ambientalista, llamarías a la industria lechera, a los campesinos, al gobierno. ¿Qué hacer ahí? Está todo un diálogo de sordos. La cuestión es que el agua que se está utilizando mucho es para producción, alimentación de ganado vacuno. Yo creo que hay otras fuentes de agua en otra parte que no sean Cuatro Ciénegas que se puede aportar. El alfalfa chupa mucha agua, consume mucha agua. Tenemos que buscar mecanismos que permitan que se pueda producir esa alfalfa, pero no a costa de los ecosistemas. Definitivamente, Cuatro Ciénegas no puede perder más agua porque se pone en peligro la estabilidad de ese ecosistema, sin contar con el cambio climático. Entonces me parece que no se puede extraer más agua de Cuatro Ciénegas, se tiene que poner por encima la conservación de un bien nacional, de un bien de la humanidad, que es la producción de ciertos productos como leche y la alfalfa que se está usando ahí. En este caso, por ejemplo, la laguna Churince, pues ya casi está seca. Hemos encontrado incluso especies muertas. No, el Churince tiene muchos problemas porque durante muchos años se utilizó como un balneario en donde la gente se bañaba por desconocimiento. Volvemos al tema de la educación del conocimiento. La gente no sabía lo que estaba ahí, la gente no sabía que había ecosistemas y colonias de bacterias que llevan cientos de miles de años. Entonces, al no conocerlas, pues la gente sencillamente no lo respeta. Entonces, yo creo que es muy importante conservar Cuatro Ciénegas ahora, porque es un laboratorio muy similar a cómo se originó la vida hace millones de años. Por último, en el cambio climático tenemos ahora, pues se acaba de llegar a la Casa Blanca un negacionista del cambio climático, hay mucho temor. ¿Qué hacer ante esto? Porque pues el cambio climático está ahí. Me parece que los acuerdos que hay internacionales, en el caso del Acuerdo de París, que fue firmado por los Estados Unidos, que fue firmado por una cantidad de gobiernos y que ha sido ratificado hace unas 2 o 3 semanas, pues manda un mensaje muy importante. Puede venir o de los Estados Unidos o de otra nación del mundo un presidente que no lo quiera, pero no puede negarse realmente, ya no puede no suscribirse a esto si ya lo ha hecho. Entonces es un reto importante porque va a ser un reto también de que las naciones del mundo comprometidas con esta amenaza global tengan un diálogo constructivo, directo y muy claro con los Estados Unidos y con otras naciones para que se cumplan los compromisos que se hicieron en París. Entonces no es una cuestión del presidente en turno, es un acuerdo que hacen los gobiernos y que tienen que respetar. Entonces, los acuerdos de París de la COP21 no tienen marcha atrás, haya llegado Donald Trump o llegue quien llegue. Los compromisos no tienen marcha atrás. Tendrán la capacidad algunos gobernantes de debilitar algunas de las cuestiones en lo que tiene que ver con aportación de fondos para cumplirlo, pero los acuerdos están firmados. ¿Podría disminuir el presupuesto que Estados Unidos ha destinado a los trabajos de la ONU para este tipo de actividades? Podría ser. Pero bueno, hay más países, ¿no? Hay más países y también no solamente están los países, está el sector empresarial, cada vez más comprometido en el planeta. Tenemos que buscar mecanismos financieros innovadores para no depender de 1 o 2 o 3 o 5 o 10 fuentes únicamente, sino diversificarlas.
¿La biodiversidad y el cambio climático requieren de la innovación? Requieren de la innovación constante, ¿De la innovación empresarial o de la innovación social? de la innovación empresarial, tecnológica y mucho del conocimiento y presión social. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.